Yo soy una persona carnal, pero también soy una persona que espiritual. Y la idea es que la persona espiritual pues venza al paciente que es ¿qué? Carnal. Y al que más usted alimente, pues ese va ganando la batalla. Yo puedo ser, vuelvo y repito, creyente, dígame, creyente, y terminan otra vez en los mismos vicios, que es cuando uno dice, ah, fulano de tal recayó y tal. Entonces uno dice, sí, el hombre le dio más alimento a su inclinación al mal y dejó que esa inclinación al mal absorbiera su inclinación al bien, ¿sí? Siendo que ya está libre, siendo que sea un creyente. Eso pasa en Corinto. En Corinto pasa algo muy parecido a eso. Todo Corinto es eso. Son tipos, miren, los tipos hablaban en lenguas, hacían milagros. Dios los usaba profundamente. ¿Y sabe qué les dice Pablo en el tercer capítulo? Ustedes son carnales. Pero ¿cómo si Dios nos usa, si se levantan los muertos y los paralíticos muchos salen a correr? Y en el capítulo 3 Pablo dice, ustedes son carnales. Esas señales no son espiritualidad. No. La espiritualidad es la transformación interna del ser. Uno saber que va ganando la batalla. Y uno sabe cuando la está perdiendo. ¿Sí o no? Eso todos los años. Y esa lucha se produce ¿cuándo? A diario. Para todos los creyentes. Por ello yo no juzgo a las personas que caen. ¿Por qué? Porque no saben nada de juzgarles. Dieron más de alimentar a uno que al otro. Y perdieron la batalla. ¿Sí? Y todos no estamos eximes de eso. Mira que esté firme. ¿Qué cosa? Mira que aquel que dice que está firme, que no cae. Porque tiene la probabilidad de caer. Vamos en Romanos 8:10. Cualquiera de nuestros patriarcas, vemos que por épocas cayeron. David, ¿cierto? Y volvieron y se restauraron, volvieron y se pararon. Dios volvió y los levantó. Perdiendo muchas cosas porque la disciplina divina, pues es la disciplina divina. La única forma que el perro se equilibra otra vez el perro es como a través de la disciplina divina. O sea, la incursión del Eterno con su mano dura. 8:9. ¿Qué dice? Ustedes en cambio, perdón, 8:9, me gusta mucho esa traducción porque dice, ustedes en cambio no están sujetos a los bajos instintos, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, ese no es cristiano. O sea, solamente hay dos posiciones, o usted tiene el Espíritu o no lo tiene. Si lo tiene, nadie dice que se lo va a quitar. ¿Cómo le quitan el Espíritu? No me puede. ¿Cómo le quito el espíritu? ¿Cómo le quito yo a otro el espíritu de Cristo? No se puede. Ni Dios dice que lo va a quitar. Dice, pues bien, si Cristo, versículo 10, pues bien, si Mashiach está en ustedes, aunque el ser de ustedes estuvo muerto por el pecado, el espíritu es vida por el indulto, o sea, por la justicia, que era lo que estábamos diciendo del cuerpo, que este cuerpo, por más espiritual que sea, se va degenerando. Mientras que en el hombre exterior, cada día esperamos que se va fortaleciendo. ¿Sí es la diferencia? El día adentro se va fortaleciendo, el día afuera se va debilitando. Y si el espíritu del que resucitó a Yeshua de la muerte habita en ustedes, el mismo que resucitó a Mashiach dará vida también a sus seres mortales por medio de este espíritu, suyo que habita en ustedes. Es decir, que hay una esperanza para este cuerpo, porque uno dice, bueno, entonces que se muera el cuerpo y yo voy a resucitar en espíritu. Y Pablo está diciendo, no, porque el espíritu que mora en nosotros hará que este cuerpo sea ¿qué? Transformado. O sea, yo voy a tener un nuevo cuerpo. Que esté ligado a mi espíritu, a ese espíritu que ya vive, a ese espíritu que tiene vida. Porque imagínense otra vez que nos pusieran un cuerpo mortal. No haríamos nada. O sea, otra vez a la misma vuelta. Por eso dice que se siembra corruptible y se cosecha como incorruptible. Se siembra animal y se cosecha como espiritual. Eso dice 1 Corintios 15. Dice que yo siembro algo que es corrupto y esto es corrupto porque a los 2 días huele a fétido. Normal. Está corrupto. Está lleno de pecado por todo lado. Tiene una naturaleza caída. Está pegada a los bajos instintos. Y dice que se siembra en corrupción y se resucita en corrupción. Por eso dice que ya no habrá lágrimas, ¿no? Ya no habrá lágrimas, ya no habrá ese tipo de emoción, ya no me deprimiré. O sea, con el nuevo cuerpo, ya hemos dicho muchas veces, ya no sufriré el colon. ¿Sí? Porque nosotros sufrimos el colon porque estamos sujetos a un cuerpo que se está degenerando cada día, se está deteriorando. Eso es, todos lo sufrimos.
Todos hemos tomado pastillas, ¿sí o no? A lo mejor en mi caso tengo pastillas. Pablo decía que me librará de este cuerpo mortal. Toca la agüita aromática y el té y toda esa vaina. Toca. En nuestro nuevo cuerpo no, pues no me voy yo con un nuevo cuerpo, con un regeneramiento espiritual al tope y tomando agua aromática otra vez. No, qué pereza. No, porque va a ser transformado. Resumiendo, hermanos, versículo 12, deudores lo somos, pero no de los bajos instintos para tener que vivir a su manera. Si viven de ese modo, van a la muerte. Y, al contrario, si con el espíritu dan muerte a las bajas acciones, vivirán. Estamos hablando de una muerte espiritual, no una muerte eterna. Y eso es normal, yo lo digo. Yo puedo ser creyente supra espiritual ahorita. Y uno se descuida 2, 3, 4, 5 meses, termina carnal, vuelve y cae, vuelve y termina donde estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, miren, hay una lucha entre el espíritu y la parte carnal. Usted tiene que alimentar la parte espiritual, si no, va a morir, dice Pablo. 14. Voy a leer tal cual la traducción aquí. Porque hijos de Dios son todos, y solo aquellos que se dejan llevar por la presencia divina. No sé cómo dice la Reina Valera 14, 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿Sí o no? Porque solo los que son hijos de Elohim son guiados por la presencia divina. 15. Miren, no recibieron un espíritu que los haga esclavos y los vuelva al temor. Recibieron un espíritu que los hace hijos y que nos permite gritar Abba. Aquí la Reina Valera coloca Abba, que es padre, ¿sí o no? Entonces casi todas las traducciones dicen Abba padre, es una redundancia, porque debe decir solamente Abba. Abba padre es una bobada. Abba es Abba. A mí me explicaron que Abba era papito, yo nunca lo encontré por ningún lado. ¿Sí o no? Eso no es verdad. No, eso no es verdad, ¿sí? ¿No? Abba es padre, punto. Y el otro dice Abba padre, o sea, ese padre sobra, o el Abba sobra, alguno de los dos sobra. Ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu de qué cosa, y ese es un texto para memorizar, además es muy cortito. ¿Cómo dice el texto 16, Beatriz? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Óigame bien, el El espíritu mismo, uno dice, pero yo cómo sé que soy hijo de Dios. Le dije, no, pues yo no puedo saberlo, yo no sabe usted mismo. ¿Cómo lo sabe usted mismo? Porque el espíritu de Elohim le dice a mi espíritu si soy hijo. No importa dónde se congregue. Pero si la presencia divina le dice, no, usted es hijo, ¿sí o no? Usted es hijo, usted es hijo. ¿Y qué me haría sentir a mí que soy hijo? ¿Por qué yo había de decir que yo soy hijo? ¿O cuál es la consecuencia externa? O digamos así, algo externo que diga que yo soy hijo. Bueno, la búsqueda del creador, ¿no? ¿Cómo sé que yo soy hijo de Dios? Dije, no, solamente lo sabe cada uno. El Espíritu mismo le da testimonio a la misma persona si es hijo. Ahora, si somos hijos, somos también ¿qué cosa? Herederos, herederos de Elohim, coherederos con el Mashiach. Y el compartir sus sufrimientos es señal, óigame bien, y el compartir sus sufrimientos es señal de compartiremos también ¿qué cosa? Su gloria. Dice esta traducción, ¿cómo dice el 17, Beatriz? Y si hijos también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Jesús. Si es que padecemos juntamente con él. Óigame bien, eso no le enseñan a uno. Uno de los paquetes de información que vienen incluidos el ser hijo de Dios, ¿cuál es? El sufrimiento. Ahí lo dice. ¿Lo dice o no lo dice? Dice, si usted es hijo, usted es heredero de Elohim. Óigame bien, primer punto. Si usted es heredero, es coheredero con Yeshua HaMashiach. Si usted tiene estas dos cosas, le van a encimar otra. ¿Cuál cosa? Padecemos juntamente con Padecemos juntamente con quién? Con Yeshua. Padecer. para que juntamente con él seamos glorificados. Para que juntamente con él seamos glorificados. Ese es un paquete completo. Soy heredero, coheredero, pero también ¿qué? Sufrimiento. ¿Sí o no? Y si hay sufrimiento, también se me promete ¿qué cosa? ¿Que yo qué? Para que juntamente con él seamos glorificados. Para que juntamente con él seamos glorificados. Dice aquí, voy a leer ese texto.
Ahora, si somos hijos, somos también herederos. Si somos herederos de Elohim, somos coherederos con el Mashiach. Y el compartir sus sufrimientos, óigame, el compartir sus sufrimientos es señal de que compartiremos también su gloria. Entonces le dicen, ¿yo cómo sé que soy hijo? Pues él le puede dar una. Si usted sufre, si usted le están haciendo una pequeña aniquilación espiritual, es porque usted es hijo. Y eso es constante, porque ¿qué papá no corrige? Todo papá corrige. Y el abacados no va a pasar nada por encima. Él tiene que corregir, pues me hizo hijo, ni modos. Entonces, parte de ser hijo es la corrección. Y la corrección de la sabemos que es pues, dolorosa, ¿no? A todos, para todos. Versículo 18. Sostengo además que los sufrimientos del tiempo presente, ¿qué cosa? Son nada, son cosa de nada comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros. ¿Cómo dice esa Beatriz? 18, ¿cierto? Sí, señor. Dice, pues tengo por cierto que Sí. las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros va a manifestar. O sea que todos tenemos que pasar por la parte de la escuela del sufrimiento, ¿sí o no? Pablo dice que eso es muy poco, ese sufrimiento comparado a lo que recibiremos por gloria. Y uno, pues, que no le gusta sufrir, que no le gusta pasar al tablero, que no le gusta ser educado, que no le gusta que lo corrijan, pues uno como que rechaza eso, ¿sí o no? Pero Pablo dice, miren, es mejor lo que se nos aproxima. Lo que usted está pasando es muy poco comparado a lo que le viene. ¿Sí? Sigamos. 8:19. De hecho, la humanidad, pero es que aquí metieron un término, ese no lo conozco. Aquí dice, de hecho, la humanidad otea, impaciente aguardando, no sé qué sea otea. De hecho, la humanidad impaciente aguardando a que se revele lo que es ser hijo de Elohim. ¿Qué dice el 19, Beatriz? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. De hecho, me imagino que la palabra otea es espera. Esperanza. Mirar desde un lugar, hacia un lugar lejano desde una atalaya. Ah, ya, ok. Como una esperanza, ok. Dice así, de hecho la humanidad otea. O sea, de hecho la humanidad mira, ¿no? Hacia lo lejos, teniendo una esperanza impaciente, aguardando a que se revele lo que es ser hijo de Elohim. Bueno, quiero que lo leas con la Reina Valera. El 19. Sí. Porque el anhelo ardiente de la creación. Óigame bien. El anhelo ardiente de la creación. No dice que el anhelo ardiente es de los hijos, sino de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Cuál creación es la que anhela esa manifestación? Dice, de hecho la humanidad espera impaciente aguardando a que se revele lo que es ser hijo de Elohim. Vuelvo y repito en otra, esta que me encanta. De hecho, 19. Dice, porque toda la creación está confinada y expectante por la manifestación de los hijos de Elohim. 8:19, voy a leer esta. Miren, la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh. Dice que espera, dice que la creación. ¿Por qué habría, por ejemplo, los ángeles tener como cierta expectativa para que se manifiesten los hijos de Elohim? Eso es lo que está haciendo el texto, ¿no? Dice que la creación, la humanidad no, porque la humanidad no va a ser fulminada. ¿Para qué? La creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh. ¿Qué dice esa traducción? Dice, porque la creación está guardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios. Léelo otra vez, por favor. Porque la creación está guardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación. ¿Esa qué dice, verdad? 19. Porque la expectación
anhelante de la creación, aguarda la revelación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué la creación tiene como una expectativa para que nosotros, sus hijos, nos revelemos? ¿Qué es revelar? Es algo que está oculto. Entonces, dice que la creación espera expectativamente la revelación de los hijos de Elohim. ¿Cómo? Y por ejemplo, la creación gime. ¿Cómo creen que gime la creación? ¿Qué es lo que está esperando la creación? De cierta forma, no, yo realmente no sé cómo piensa un caballo, ni qué es lo que siento porque yo caballo no he sido. ¿Cómo llamo eso? No tuve una reencarnación a un caballo, ni mucho menos. Pero no sé qué pueda pensar, ¿cierto? Pero dice aquí que la creación anhela eso, y más abajo en los textos de abajo dice que la creación gime. Porque el anhelo ardiente de la El creación anhelo ardiente de la creación. es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Sí, sí. Hasta el Porque la creación fue 24. sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sí, vuelve a leerlo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Sí. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Bueno, me acuerdo por aquí mientras que veía esta versión y es, ¿qué pasó con la tierra cuando Adán pecó? La tierra que produjo espinos, ¿no? Y abrojos y fue maldecida, sí. Ajá. Oígame, la tierra fue maldecida. La tierra fue maldecida y esas son palabras mayores. Que el Eterno maldiga algo es cosa seria. La que no está maldecida es. Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, Sí. comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Listo. Maldita será la tierra por tu causa. Y por eso gime la tierra. Sí. Ya, estamos hablando, veámosle la espiritualidad. La tierra prometida ¿Cierto? es cuando llegaron ellos, dice que era una tierra de una abundancia. Sí, sí, sí. Y hoy en día es mayormente un desierto. No, y toca bregar en Jerusalén para que produzca algo. Bregar es bregar. O sea, científicos, genios de la ciencia, se meten a Jerusalén y producen cultivos y esa vaina, pero porque es una parte exógena. Cuando eso no debería ser así. Cuando ella de por sí misma, Jerusalén, nuestra tierra, debe ser la más productiva. Ahí sí ya vendría lo que estaba hablando con Juan Pablo, que en el milenio, ¿cierto? Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Sí o no? Entonces, si hay cielos nuevos y tierra nueva, quiere decir que el deterioro de la capa de ozono va a ser cero. Que aquí alguna vez les dije que la capa de ozono se deterioró, se empezó a deteriorar desde el mismo momento
que Adán y Eva pecan. En ese mismo momento la capa se deteriora. Por eso, es lo de gemir, ¿no? ¿cómo? Eso es lo de gemir, como los terremotos. Sí, los o sea, huracanes, gemir es la desestabilización de la tierra. O sea, ella perdió su equilibrio. Ella estaba en completo equilibrio. Igual que nosotros. Sí, la misma, Pues, perfecto. bueno, Por- que ahí mismo también hace la comparación. correcto, está igual que nosotros. Nosotros también anhelamos ese nuevo cuerpo. La tierra está con ese gemido. Pero la tierra tuvo que haber tenido un cambio cuando llegó Mashiach. La tierra durante la época de Mashiach. Yo digo que él tenía un concepto más claro sobre la tierra y no que haya habido un cambio. O sea, Porque no se un le... cambio en la atmósfera. No, la atmósfera no. ¿Y sabe por qué? Porque si tú miras por medio de edad de pronto de muerte de ellos, en un cambio de atmósfera sería más prolongado. Por ejemplo, Matusalén, 900 puntos de años. Nosotros no duramos eso ni a palo. ¿Sí? Hay que decir que la atmósfera era diferente. Y además el deterioro por relaciones ilícitas daba esa longevidad. O sea, que no había casamiento como entre hijos, como entre padres, como entre tíos y entre todo eso, y eso fue acortando. Por eso vienen las leyes, vienen las instrucciones sobre la de casarse con parientes cercanos, porque eso fue acortando junto con la atmósfera, porque una atmósfera deteriorada, pues obviamente se dura muchísimo menos. Sí, nosotros vivimos una atmósfera totalmente deteriorada, pero le echamos mano a la ibuprofeno, acetaminofén, ¿sí o no? Todo lo que nos boten nos lo echamos. Pero estamos en un desequilibrio tenaz atmosférico. Lee el 23, repítelo. No solo ello, Sí, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. o sea, ¿cómo está? Dice, lo está comparando Pablo con dolores de parto. O sea que sí que la tierra tiene también su grado no, tiene su espiritualidad. Claro, ella rechaza. Y no Imagínense, solo si ello, uno le mete una pared, una puntilla, ¿sí o no? Y uno ve en otra casa, yo a veces veo en otra cosa, ¿cómo le mete una puntilla? Me da casi dolor. Digo, uy, no, es más suave. Uno dice, le está dando duro contra el mundo, le está dando contra las paredes. Uno dice, está lastimando a la pobre pared. La tierra es lo mismo. No, eso que tiene vida, porque eso tiene vida. No es que tenga espíritu y esté llorando ahorita, no. Tiene vida, tiene una chispa divina. Entonces, ¿qué hacen? Bótele al lulo. Al lulo le echan de todo, por ejemplo. Al tomate. ¿Sí? Entonces, yo no veo que, bueno, nosotros consumimos, pero imagínese usted el deterioro o el grado de agresividad que tenemos contra la tierra, incluyendo los papelitos que uno bota, incluyendo los palitos que uno se los olvidan, incluyendo el plástico, incluyendo todo. Entonces ella dice que ella tiene dolores de parto, y tiene dolores de parto es porque pues, debe ser muy profundo lo que Pablo está hablando. Y ella se tiene que manifestar porque ella tiene que rechazar también por tener mera vida. ¿Sí o no? Si una machuca un dedo, pues grita. La tierra, si le abren pozos petroleros todos los días, pues tiene que de alguna forma moverse. Entonces un terremoto que mató 60.000, uno dice, pues normal, ¿no? Pues la misma tierra está gimiendo su posición. Es algo que está dentro de lo esperado. Los temblores normales. Eso está. Antes, el Eterno, que es misericordioso, no mueve mucho la tierra. Como que la quieta, más bien. ¿Qué dice Beatriz? y no solo ella, Sí, sino que también nosotros mismos, sí, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero Sí. si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. hágale, hasta que. ¿Sigo? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu y mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Te vuelvo a leer los últimos dos pasajitos que hablaste. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Sí. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Bueno, ¿cómo así que el Espíritu gime? Eso fue un versículo que le añadieron para los que hablaban en lenguas. Entonces eso que uno hablaba en lengua le decían que era un gemido del Espíritu Santo. Yo pues nunca creí eso, yo dije esto tiene más de hondo que de profundo, porque el texto dice tal cual, ¿sí o no? Dice, pero además precisamente el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos sin palabras. Ahí no está diciendo que hable lenguas, ahí está diciendo es que hace una especie de intercesión, que la presencia divina, que está entre nosotros, ¿qué hace? ¿Qué hace la presencia divina? Dice, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Listo, hasta ahí todo perfecto. Volvemos y retomamos entonces. Valer, pues con esta esperanza nos salvaron. Ahora bien, esperanza de lo que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? En cambio, si esperamos algo que no vemos, necesitamos constancia para aguardar. Pero además, precisamente el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos sin palabras. Y aquel que examina el corazón conoce la intención del Espíritu, porque éste intercede por los consagrados como Dios quiere. No podemos sacar ese texto del contexto, ¿sí? No podemos decir que ese texto es aleatorio, o sea, como que yo no sé qué pedir hoy, entonces me levanto por la mañana y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a pedir. No, ahí no está hablando, porque el contexto no está hablando de unas cosas de necesidades. ¿De qué está hablando el contexto? ¿De qué viene la conversación? ¿De qué se está hablando, mejor dicho? ¿De qué está hablando el contexto? Pues de una lucha, ¿no? De una lucha interna. Ok. Es decir, de una esperanza. ¿Sí o no? Me está diciendo que muchas veces yo desfallezco en esa esperanza. Entonces que el Espíritu viene y me fortalece en esa esperanza. Yo lo que veo que el contexto de la charla, todo lo que estamos leyendo está hablando de una esperanza, de algo venidero, que uno se desfallece, ¿será que sí es verdad eso del nuevo cuerpo? ¿Será que sí es verdad eso que vamos a resucitar? ¿Y el Espíritu qué hace? El Espíritu de Dios empieza a fortalecernos adentro para que sigamos, no desfallezcamos. Pero está hablando de un acontecimiento, no está hablando de un todo. No está diciendo que uno va a ir después a comprarse un vestido, bueno, Espíritu Santo, ¿qué color quieres que escoja? ¿Blanco o verde? Entonces uno cierra los ojos, sí, el Espíritu Santo dijo que verde. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? No, es que el Espíritu Santo me ayuda en cómo pedir. ¿Dónde está el texto? ¿Está en Romanos no sé qué? No, pero el contexto no dice eso. No, sí, he escuchado personas, por ejemplo, Sí, entonces que el contexto no me dice eso. El contexto me está diciendo de una esperanza, de algo a lo que uno a veces como que pierde la mira. Uno se le olvida a veces que uno le da, uno se acuerda todos los días de que va a almorzar, de que va a comer, de un Padre Nuestro, digámoslo así, pero no se acuerda de que va a ganar un nuevo cuerpo. Uno casi no se acuerda de eso, ni de cómo va a ser mi nuevo cuerpo. Entonces a uno como que se le olvida ni que voy a ser resucitado. Entonces dice que el Espíritu me ayuda en esa esperanza. No me está diciendo que me ayuda a escoger el vestido. Dice, no, que hay que leer todo. Hay que leer el todo para uno poderlo entender. Mas el que escudriña los corazones sabe ¿Sí? cuál es la intención del Espíritu, Mm. porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Y sabemos que a los que ama Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Ahí ya empieza a abrir otro aspecto. Que todo lo que nos pasa, todo, incluyendo que nos suban el sueldo, o que nos lo bajen, o que nos despidan, o que nos ganemos, no sé, algún premio en la empresa, o que nos roben ese día, todo proviene ¿de quién? Del Creador. Sí, es que todo el contexto está hablando de gemir, de pruebas, de aflicción, de esperanza, de lucha, y que el Espíritu está ahí metido dándonos empujones, ¿sí? Para que no desfallezcamos. Entonces, ¿qué dice el texto nuevamente? Y sabemos que a los que aman a Elohim, ¿Sí? todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos
son llamados. Óigame bien, este texto es hermoso y va abriendo lentamente Pablo, va corriendo la cortina para entrar a Romanos 9. ¿Sí o no? Con ese concepto ya está empezando a partir algo. ¿Sí? Y sabemos, Y mire lo que dice, sabemos. O sea que Pablo lo entendía. Y sabemos. O sea que eso yo lo tengo que tener claro. Y sabemos que los que aman, a Elohim, ¿sí? todas las ¿Cuántas? cosas, Todas. todas Sí, las cosas les ayudan a bien. todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito Óigame bien, esto es a los que conforme a su propósito. son ¿El llamados. propósito de quién? Cuando uno entra al cristianismo, a mí me enseñaron es que como que yo tengo un propósito con Dios. O sea, como que el hombre me obedece en lo que yo le diga. Yo le digo, ven, barre, y él viene y barre. ¿Sí? Y no. Dice ahí que todo lo que nos está ocurriendo es, ¿qué cosa? Con un propósito. ¿Quién estableció ese propósito? El Creador. Todo, absolutamente todo. Hasta el bus que cogimos hoy, hasta el restaurante donde entramos, todo fue por un propósito. Y es su propósito, no mi propósito. ¿Sí o no? Yo digo, bueno, yo voy a ir en contra de las leyes de Dios, me voy a poner en otro. Aún eso ya está establecido por Dios. Síguele. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. sí. Son llamados, no que escogieron a Jesús. Son llamados, yo fui llamado, sí. Porque a los que antes conoció, Miren, también ahí los empieza predestinó. ahí empieza a hablar de cosas pesadas. Va a explicar eso. Va a explicar, viene de la esperanza fulgurante a la que nos olvida, a lo que tenemos derecho, y empieza a abrir un espacio que me parece a mí que es de los más grandes de la escritura y las más grandes enseñanzas de Pablo, y es esa, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo es el texto que sigue? Porque a los que antes conoció, A los que antes, ¿qué cosa? Conoció. Textos que hemos visto aquí muchas veces. No dice que a los que antes predestinó, no. Porque la gente que cuando uno predica esto dice, "Ah, es que usted cree en una predestinación". No, yo no creo en una predestinación, yo creo en algo superior. A los que antes, ¿qué cosa? Conoció, a los que antes conoció, a los que antes conoció. O sea, que él me conoció cuando, ¿antes de qué? porque lo que antes conoció también los predestinó, ¿Sí? para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, ¿qué cosa? También los También, o sea predestinó. que a los que conoció también, ninguno pierde el paseo. A los que también, como dice, a los que yo llamé, también los invito a comer. ¿Quiere decir que alguien que se queda por fuera? No. A los que antes conoció, o sea que él me conoció ¿cuándo? Antes. ¿Conoció qué es? Él tuvo relación íntima ¿con quién? Conmigo. Ni siquiera yo la tuve con él la tuvo conmigo. Porque entonces el texto diría a los que le conocieron. No, dice a los que antes, ¿qué cosa? Conoció. A los que antes, ¿qué cosa? El Los artículo. que antes Sí. conoció, A los que antes conoció, también los predestinó. también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Para que fuesen hechos Ahí está el para que fuesen hechos, ¿qué cosa? conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿y cuál sería el fundamento de eso? Sí, ¿qué texto vas? En el 29. Sí. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mm, Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. sí. Y a los que predestinó, A estos también. a estos también. ¿Se perdió alguno? No, dice a estos también. O sea, a los que conoció, a estos también. A los que predestinó, a estos también. ¿Dónde se perdió algunito? En ningún lado. Imagínense, si él me conoció a mí, ¿cómo yo me voy a perder? No, está diciendo que a estos también. Diría, si por ejemplo, si en caso de que dijéramos, aceptáramos que la salvación, famosa salvación se pierde. Sí, que la salvación es más profundo que ganar o perder. Eso es como una rifa lo que le enseñan a uno.
No, la salvación tiene un sentido profundo, tenaz. Dice, a los que conoció, a esos también los predestinó. ¿Para que qué? Para que fuesen semejantes, ¿sí o no? Y para que Jesús sea el primogénito entre qué. Y sigue el paquete. Y ¿Qué a más? los que predestinó, Sí, a también. estos también A estos también. llamó. A estos también llamó. Imagínense todo lo que ocurrió antes que yo fuera llamado. Fui conocido, predestinado, ¿y qué más? A Los estos llamó. también Los llamó. Los llamó, justificó. ¿Y a los que llamó qué cosa? Llamó, también declaró cercó. Ser justos. Imagínense que ella me conoció arriba. ¿Sí o no? Porque dice antes. O sea que yo ya soy injusto. Por obligación yo soy injusto. Porque el proceso no se puede. Porque dice a estos también. O sea, no se puede bloquear. ¿Eso indica que podemos hacer lo que nos da la gana? No, ahí es donde la gente malinterpreta. Eso quiere decir que yo vine así. Y que si yo me desvío, ¿cierto? No puedo hacer, textos anteriores dicen que esto no sea ocasión para pecar, esto no sea ocasión para vivir como les da la gana. No. Dice que antiguamente mis deseos no se sujetaban a la ley, pero ahora que he sido libertado de los deseos, entonces sí puedo sujetarme a la ley porque sí se puede. Y a los que predestinó, Sí. a estos también llamó. Sí, Y a los que llamó, a estos también justificó. sí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Pablo se cansa de decir qué cosa, a estos también. O sea, a todos. Si usted lo conoció arriba, no se puede perder. Así es sencillo. Pablo lo repite 1, 2, 3, 4, 5. Dice, a estos también. ¿Qué cosa? ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Óigame, ¿quién acusará a los escogidos? Yo fui un escogido. Todos somos aquí escogidos. ¿Quién nos podrá acusar? Dice, nadie nos puede escoger. ¿Por qué? Porque Él hizo ese proceso. Él es juez y el juez nos declaró justos, no por nuestros méritos, sino por nuestro. ¿Sí o no? Estamos así. Sigue, Beatriz. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que lo justifica. Sí, Elohim es el que justifica. Si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusar? Bueno, Hasatán hará su versión, ¿sí o no? Pero dice que abogado tenemos para con el Padre. También dice que ya somos justos. Y si usted quita la conciencia, si usted quita a Hasatán, no hay alguien más cruel que nuestra conciencia. O sea, no hay alguien más que se acuse que nosotros mismos. No hay nadie más que se ve más duro que uno mismo. Más que Hasatán. Hasatán le dice a usted feo y uno dice, no, yo no soy feo, yo soy re feo. Sigue. ¿Quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está en la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor? Nadie. Ahí estemos en tribulación, en angustia, en aflicción, en disciplina. Dice, no, nadie nos puede separar. Eso dice Shaul, yo le creo. Dice, nadie nos puede separar. ¿Por qué? Porque yo vengo con un paquete totalmente completo que no se puede modificar, porque el que se inventó todo eso fue en quién? Akadosh Baruj Hu. ¿Y usted por qué fue elegido? Yo supiera, yo no sé. Porque hay un problema allá arriba que estamos tratando de resolver. ¿Sí o no? El problema, como siempre le he dicho, ¿dónde fue? Arriba, no aquí abajo. El problema fue arriba en los cielos. Allá hicimos algo que no era. Y eso vinimos a este mundo. Entre el conocido y el predestinado pasó algo. Entonces, a los que conoció, a estos los predestinó.
Entonces, si lo conoció, ¿sí o no? Primero me conoció, y después me predestinó. Digamos, en el libro de Jeremías está claro, en el capítulo 1, versículo 4, dice: antes que te hiciese en el vientre de tu madre, ¿Sí? yo ya te conocía y te di, dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de tenerlo, digamos, en el vientre, antes de que la mamá incluso tuviera, digamos, la relación sexual como tal, ¿Sí? ya sabía que iban a ser de ahí Jeremías y que Jeremías iba a ser un profeta. O sea, ya Sí. desde antes ya lo tenía montado en eso. ¿Sí? Entonces nosotros venimos con el propósito metido, ¿cierto? Con la salvación metida, con la justificación metida, y aquí nos dicen que vamos a perder todo eso. ¿De dónde? Y dice que nadie nos podrá separar. Hay que buscarle al contrario, cosas más profundas que están ocultas ahí. Arriba pasó algo con nosotros, algo hicimos arriba indebido. Sí, algo hicimos, algo que no podría decir, pero todo está sujeto a la ley. Sí, entonces vinimos, nos metieron en este cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo no hiciese esa, miren esto, escuchen un momentico. Si yo viniese como todo el mundo piensa, como la doctrina católica, que yo vengo aquí puro, que el espíritu es puro y me meten en un cuerpo que está contaminado, realmente el espíritu no necesitaría salvación, sino ¿quién necesitaría salvación? El cuerpo nomás. ¿Sí me está haciendo entender? Repito, si yo viniese puro, como dicen la mayoría de la cristiandad, purito, o sea, que yo vengo un soplo divino perfecto, que yo vengo, mejor dicho, entre rosas y todo, y vuelo a rico, ¿sí o no? Entonces, si yo vengo así y me meten en un cuerpo que está contaminado, entonces realmente lo único que se necesitaría era ¿qué cosa? La restauración del cuerpo y una justificación solamente del cuerpo, pero no del ser. Y resulta que no es así. Es decir, que el espíritu, que eso que nosotros llamamos espíritu, ese hálito que recibimos, viene con algo de arriba y necesita también ser ¿qué? Justificado, incluyendo mi espíritu. Porque eso es una teología muy católica, muy católica. Decir que el espíritu de nosotros es ¿qué? Limpio. Entonces de ahí se pegaron los gnósticos para decir que yo puedo hacer con la carne lo que se me da la regalada gana porque el espíritu, al fin y al cabo, es un espíritu limpio. No funciona así. Porque si el espíritu es limpio, entonces lo único que se sujeta a las partes, los misbot, solamente serían de tipo carnales. No tendrían que restaurar lo espiritual. Entonces, ¿qué me diría? Pues no coma, no beba, no fume, etcétera, etcétera, para solamente restaurar cosas de la carne, cuando esta carne sabemos que por más que yo haga eso, porque lo hacemos, se va deteriorando. Entonces nosotros decíamos, no, pues lo que necesitamos es cuidar la carne para que nuestro espíritu viva. Y no es así. Nosotros sabemos que también necesitamos una restauración de tipo, ¿qué? Espiritual. Si yo necesito una restauración de tipo espiritual, es porque yo venía mal espiritualmente. O sea, esa teología de que nosotros venimos puros a este mundo, no, papá, nunca. Nunca. Porque entonces solamente la carne sería restaurada. Y si estaba parecer para qué entonces. Y, no, y perece. Y si va a morir, pues dejémosla que perezca y dejemos que el espíritu pues salga. Y va y otros va para allá. No, no es así. El espíritu necesita ser justificado también. Pero si no, entonces no necesitaríamos Mashiach, ¿no? Discúlpame. No se necesitaría Mashiach, porque si vinimos puros, la carne ya muere, vuelvo para arriba, para que Mashiach así quede pura. Correcto. ¿Y para qué vine acá? Ajá. Sí, entonces sí me hacen entender todo que la copia es que nosotros vinimos totalmente caídos, incluyendo nuestro espíritu, y si nuestro espíritu, nuestro hálito vino caído, vino es porque ya venía caído. Algo hicimos allá. Él no va a aborrecer a Esaú porque sí. Es que antes de que naciese ya tenía a Esaú aborrecido. A los, dígame otros. Ismael tampoco lo escogió. Y tenía simiente de Abraham. Pero no lo escogió. Y esa escogencia se hizo fue arriba, porque dice a los que conoció, a estos qué. ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Los predestinó, o sea, tenía un destino para ellos. Y esa es la puerta para el capítulo que el cristianismo no le gusta leer, que es Romanos 9. Pablo sabe que nos está dando esperanza al último. Dice, mire hermanos, los van a perseguir, sí, los van a fregar. Dice, pero nada nos puede separar. Es decir, eso es un pacto eterno del amor de Yeshua HaMashiach. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo sublime, nada nos puede separar de él. Eso es esperanza, eso es lleno de esperanza. Sigue, así ya termina. Antes, en todas estas cosas somos En estas, vencedores.
antes en estas, y el contexto no está hablando si yo monté un mal negocio, si no está haciendo si yo, la novia lo dejó, si la esposa se le fue, no, dice, todo el contexto no está hablando de relaciones sentimentales, está hablando de otras cosas, unas cosas profundas, espirituales, ¿sí? Sí, Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. óigame, no que nos aman, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni podrá lo separarnos porvenir, del amor. ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Elohim, ¿Qué es? que es en Yeshua Yeshua HaMashiach. Adonai. Ok. Entonces, qué nos está diciendo Pablo? Que hay una fuertísima esperanza. Desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conoció arriba. Aquí no. Nos conoció antes. Y viene entonces Romanos 9. ¿Sí? Que Romanos 9 es una especie de la fresa del pastel. ¿Sí? Romanos 9 es embellecer todo este paquete. Sí, que es algo largo y lindo. Lo que pasa es que como uno anda pendiente del billete. Billete para arriba, billete para abajo. Y en la iglesia le dicen, pues tenga billete. Pues uno se desenfoca de todo esto. Todo lo que hemos leído hoy, todo lo que está ahí. Tenaz. Tremendo. Romanos 9. Bueno, ¿qué dice? Verdad, digo en Yeshua, Sí. no miento, Mm, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, mm. que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yeshua, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, vamos despacio. Dice así. Voy a leer esa traducción. Como creyente que soy, digo la verdad, no miento. Me lo asegura mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Siento una gran pena y un dolor íntimo e incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera ser yo mismo un proscrito, lejos del Mesías. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. No es que Dios haya faltado a su palabra, es que no todos los descendientes de Israel son pueblo de Israel. Y hasta ahí vamos a repetir otra vez conforme a esa versión. Verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en la presencia divina, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Los que son, entonces dice, yo tengo un profundo dolor. Viene de decir, ¿cierto? Viene de decir que hay unos conocidos, que hay unos predestinados, que hay unos justificados, ¿sí o no? Y glorificados. Y él dice, miren, yo siento un profundo dolor por mis hermanos, los que son parientes según la sangre, ¿sí o no? Y si es tanto el dolor que yo tengo, que yo deseo ser anatema, o sea, yo deseo negar a Yeshua. Yo desearía desligarme de Yeshua, o sea, decirle a Dios, quíteme mi salvación y sálvelos a ellos. Ese es el dolor que me embarga a él, porque dicen, son mis parientes según la carne. ¿Sí? Léelo otra vez. Porque deseara yo mismo ser anatema, Sí, separado. separado de Mashiach, Mm, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, sí, porque son israelitas, sí. de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yeshua.
el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es, No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ahí es donde empieza él a decir, yo tengo un profundo dolor porque esos manes han participado de las promesas del culto, sí, van al templo, sí, usan todo, guardan todo, pero hay un problema. Y sí, yo siento dolor por eso, pero hay un pequeño problemilla. ¿Cuál? Que no todos los israelitas son israelitas. Y eso es un pequeño trabalenguas. Porque decir, no todos los colombianos son colombianos. Sí, sí, sí o no. No todos los colombianos son colombianos. Ahí dice, no todos los israelitas son israelitas. Leo esta versión. Suyos son los patriarcas y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre, amén. No es que Dios haya faltado a su palabra, es que no todos los descendientes de Israel son pueblo de Israel. Y quiero que hagan claro. Los primeros 4 versículos habla del profundo dolor de Pablo. Es decir, yo quisiera que todos los israelitas se salvaran. Yo quisiera que todo el pueblo se salvara, los que son perdientes según mi carne. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Y desearía yo ser anatema, desearía que el Eterno me desligara de Yeshua, que se olvidara de mí para que todos ellos entraran. Pero hay un pequeño problema. No todos los israelitas son israelitas. Como así, no todos los colombianos son colombianos. Dice, suyos son los patriarcas, todo lo que se le ha dado a Israel. Dice, bendito siempre, no es que Dios haya fallado a su palabra. Y dice, no es que Dios haya faltado a su palabra. Porque cuando él explique esto, va a decir, pero ¿cómo así? Si yo vengo aquí y tal, ¿cómo así que usted va a decir que ahora yo no soy? ¿Cómo así que no todos los israelitas son israelitas? Eso sería tenaz, que a mí me dijeran, no, Nelson, usted no es colombiano. Yo, pero es que yo he vivido toda la vida acá, yo me gustan los frijoles, ¿sí o no? La comida autóctona, me comía la vida autóctona, ¿sí o no? Me sé el himno nacional, voy a las iglesias de Colombia, de hecho soy colombiano de Raca Mandraca, me sé las 11 estrofas, y fuera de eso Pablo viene y me dice, usted no es colombiano. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Sí, explíqueme eso, así que yo no soy colombiano. ¿Se imagina decirle a un fariseo, usted sí, usted es circunciso de 8º día, su mamita servía en el templo, es primo hermano del viejo Aarón, entonces todo ese cuento, y usted no es israelita? Entonces uno diría, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces la palabra de Dios falló. ¿Qué dice Pablo? No, no es que la palabra de Dios haya fallado. Dice ahí, ¿sí o no? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Sigue. Ni por ser descendientes de Abraham, ¿Sí? son todos hijos. ¿Y qué era lo que sacaban pecho los fariseos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan que hay un texto que le dicen, le contestan a Yeshua? Si fueses realmente hijos de Abraham, ¿qué cosa dice Yeshua? A mí me creerías. 1. 2. Dice, aún de esas piedras, el Padre Eterno puede levantar hijos. O sea, que eso no es por eso que ustedes dicen. Ustedes sacaban pecho por eso. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces está diciendo que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos del Creador. ¿Sí? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya que si eso lo decimos aquí en Norte, eso es a que nos mete la mano. Dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y es la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en Ismael no lo hizo. ¿Solamente en quién? En la promesa. Es decir, eligió en la promesa. Oigan, eligió en la promesa. No era por cuestión de genética, que fue lo que yo expliqué ahí, creo que está por ahí abajito. No era porque no, es que yo tengo genes de Abraham. No, Ismael también los tiene. ¿Y otros hijos que él tuvo? Sí, los que tuvo con Cetura, ¿no? Que tuvo 3 hijos, los 3 hijos creo que terminaron mal. Y ellos también tenían genética. Y de pronto hay regados hijos de esa señora, y uno iría a hacer un estudio de ADN y justamente los tipos tienen, ¿sí o no?, esperma de Abraham. Pero son elegidos, no, porque no es por el linaje de Abraham. O sea, no es solamente por eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente por ser hijo de Abraham. Sí, nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Sigue. Esto es, no los que son hijos según la carne Sí. son los hijos de Elohim,
sino los que son hijos según la promesa. Pero un momentico, y ese principio, ese texto es interesantísimo. ¿Por qué? No los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim. No los que son hijos de la carne, ¿sí o no? Según la carne, Son los son hijos. de Elohim. Óigame, no los que son según la carne, son Son hijos. los hijos de Elohim. Son los hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, aquí hablamos de la genética de Abraham. Ciertamente si de Mashiach sois, linaje, esperma de Abraham sois. Eso es un moño para el pastel. Pero la esencia no está en eso. La esencia está dicha que no es por la carne que yo soy hijo de Elohim. No es por eso. O sea, no es la esencia. Sí, Dice, sino que los que son hijos según la promesa Sí. son contados como descendientes. sí, sí. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sí. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues De- no habían aún nacido, Sí. ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Qué estamos entendiendo hasta ahí? Estamos entendiendo hasta ahí que los hijos se establecieron no por la carne, sino por la promesa, por lo que se le prometió a nuestra matriarca. ¿Sí o no? Hasta ahí todo funciona. Es decir, que no era Ismael, sino que era ¿quién? A Isaac. Hasta ahí perfecto. Y le pone otro ganchito. Dice, ¿cuál? También, ¿quién cosa? Nuestra matriarca, ¿quién? Rebeca. Rebeca, ¿sí o no? También. Sigue. Concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Concibió. De uno, Sí. de Isaac, nuestro padre. Mm. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían ni aún nacido. No habían hecho Óigame, aún ni bien no ni quiere decir que no hayan salido a la luz pública. No, aún no habían sido colocados ahí. Aún no habían nacido. Ni habían hecho qué? mal, ni bien ni mal. Ni habían hecho ni bien ni mal. Aquí, hablando de aquí. Sí, Para que el propósito de Elohim, Ahí. conforme a la elección, ahí. permaneciese. No. Para que el propósito De Elohim, de Elohim conforme a la elección, permaneciese. conforme a la qué cosa? Elección Permaneciese. permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Sí? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Antes, óigame, antes de que naciese, se le dijo, antes de que fuera fecundado, antes de que la esperma de nuestro patriarca entrara ahí en Rebeca, se le dijo qué cosa. El mayor servirá al ¿Cómo es que un Malak ya sabe el destino? Ya está establecido, ya está el propósito, ya está todo hasta la fecha. Pues el ángel sabe porque Dios se lo dijo, ¿no? Perfecto. Lo envió, digamos así. Sí, eso quiere decir que ya está preestablecido. O sea, yo no puedo orar para que diga, "Ay, ojalá mi hijo en lugar de profeta salga pastor". No, eso ya está preestablecido, viejo. Se puede ayunar lo que quiera, eso ya está preestablecido. El Eterno ya tiene un propósito para antes de que venga, ya está el propósito establecido. Porque dice que aún no habían ni nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que cumpliese el propósito de la elección. De la elección, el mayor servirá al menor. Y Rebeca uno ya estaba una embarazada y ya le estaban diciendo, el mayor va a servir al menor. Entonces ahí es donde digo en la defensa, cuando vemos la paracha, yo les digo, sí, fue que Rebeca se apresuró, sí, hizo, pero de todas maneras la promesa ya estaba dada, el mayor servirá al menor. Es decir, que Esaú ya iba a vender ¿qué cosa? Su primogenitura, con un plato de lentejas, garbanzos, con un carriel, con un sombrero, pero ya estaba establecido que él iba a servir ¿a quién? A Jacob. Sí, ya estaba establecido. El método era en sí hasta lo de menos. Sí, se utilizó un plato de lentejas. Perfecto, hubiera sido otro. Pero de todas maneras, el mayor iba a servir el menor establecido por Akadosh Baruj Hu antes de que naciera. ¿Por qué? Porque ya había una elección. Es decir, que el mayor servirá al menor. Ahí ya hay una elección. Por más que se esfuerce y llore Esaú,
que ayune, se tire al piso, se pegue azotes, nada. Ya está establecido. Él va a servir ¿a quién? A Jacob. Sí. Se le dijo, el mayor servirá al menor, Sí. como está escrito. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y ese es un texto que hay que aprenderlo de memoria y meditarlo. A Jacob no dice amo. Amé. Tiempo como pasado. Y no había nacido. Y dice que ya amaba a Jacob. Ya no había nacido y ya lo amaba. Y Esaú no había nacido y ya lo aborrecía. Algo hizo no salió. ¿Sí? Antes de que estuvieran aquí, allá arriba, en su grandísima sabiduría y propósito, todo lo que había pasado arriba, dijo, a este chino yo lo amo y a este lo aborrezco. ¿Puede Dios aborrecer? Sí. Lo que pasa es que nosotros creemos el aborrecer con odio. Entonces pensamos que a veces Dios puede llegar a creer eso. Y simplemente aborrecer, ¿qué es? No escoger. No escoger. No escogió. No lo escogió. Sí, porque uno dice aborrecer. Uno dice generalmente en voz alta, yo aborrezco a fulano. Y lo dice con cara despectiva. Sí. ¿Sí? Uno nunca dice con cara de contento, yo aborrezco a fulano de tal. No. Uno dice con cara de deterioro, yo aborrezco. Entonces, antes que naciese, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, cuando estaba en el vientre, ¿qué pasó? El Eterno ya aborrecía a Esaú. Tenacia, ¿no? También me dice tenaz, porque si uno no es creyente, uno dice, pero ¿cómo Dios puede aborrecer? Si los chinos no han hecho nada. ¿Por qué van a coger en la mala de Esaú? Si es que ahí dice la escritura, no han hecho ni lo bueno ni lo malo, y el Eterno ya lo aborrecía. ¿Cómo así que lo va a aborrecer antes de que haga lo bueno y lo malo? Pensemos. ¿Cómo yo puedo aborrecer a alguien sin conocerlo? Pero ya lo conocía. Ah, correcto. Por eso lo aborrecía, porque ya lo conocía. ¿Dónde lo conoció? Arriba. ¿Sí? Él no es un Dios injusto. Como dicen, ¿por qué usted no aborrece a la señora Eutulbina? Y uno dice, sí, aborrezcámosla. Y no, pues, ¿por qué la aborrece? Si la señora ni la conozco, que ni ha hecho ni bien ni mal, ¿y por qué la aborrece? Aquí viene el vientre del Eterno, aborrece a Esaú. ¿Y escoge a quién? A Jacob. Pues el Eterno no puede haber conocido a Esaú. Arriba. Sí, yo te entiendo, por si lo escogió, si lo conoció, Lo conoció y lo escogió, simplemente lo creó. sí lo creo. Ahí va a decir Lo eso. creo para Sí, un propósito. para algún propósito. Sí, Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? sí. ¿Que hay injusticia en Elohim? Sí, entonces uno explica todo esto, sin ese versículo, y dice, no, pero es como injusto esa vaina. ¿Qué pues diremos? O sea, que Dios es injusto. Dios es injusto, porque ¿cómo así? ¿Por qué va a amar a uno y Porque otro el lado? otro no, porque este sí, Sí, este porque, no. porque este sí, porque este no. Es Dios injusto. Eso no me parece justo porque nosotros pensamos como nosotros mismos. Como Sí, humanos. como humanos. Y mira lo que dice el Eterno. Y además no sabemos qué fue lo que pasó arriba. Toca echar cabeza. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Dios es injusto con eso? No. Dice, pues a Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí o no? O sea, como quien dice, no. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y Y me me compadeceré. compadeceré del que yo me compadezca. Sí, sí. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. ¿Sí? Mm. Porque la escritura dice a Aarón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Voy a leer desde donde empezaste ahorita. Es Dios, entonces nosotros ya destruimos eso de la elección, Jacob, Esaú, Dios es injusto, tales y no sé qué. Entonces si uno llega a cualquier culto o cualquier proposición, diría decir, Dios es injusto, ¿por qué va a hacer eso? Él no puede hacer eso de escoger a unos y escoger a otros, no. No me parece justo ni lícito. Pues, humanamente estamos pensando sin saber lo que pasó arriba. ¿Y qué está ahí que dice? Dice, ¿qué
pues diremos, ¿que hay injusticia en Elohim? ¿Hay injusticia en Elohim? ¿Por esa elección? Dice, en ninguna manera. La palabra por olvidar. Pues a Moshe dice, Sí. tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es normal. Porque, por ejemplo, si yo hubiera estado en la época de Pablo, yo por el último que hubiera orado, ¿por quién cree? Por Pablo. Era el que nos estaba persiguiendo, el que nos sacó a correr, el que nos asolaba. Uno dice, no, ojalá Dios haga justicia en ese hombre. ¿Y sabe qué hace Dios? Señor, corta. ¡Tan! Sí, Señor, córtalo. ¿Y qué hace el Creador? Va y tiene misericordia de él. ¿Sí? Y uno dice, no, De nosotros. sí, de él. Y uno dice, todas las personas que se conviertan menos este. Y ese es el primero que se convierte. El primero que Dios convierte. ¿Sí o no? ¿Es injusto Dios? Dice, en ninguna manera. Sí, Pues a Moshe dice, sí. tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién va a decirle al Creador que no? Si Él conoce a los unos como a nosotros. Sencillo, ¿no? O a todos, dejémoslo en solo bulto. Sí. Así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Y vamos al mismo punto, que será lo que está en Hebreos 6. Esto haremos si Dios así lo quiere. Llegar al conocimiento, porque Dios a veces cierra el conocimiento de la gente, porque uno no sabe. Uno le explica unas cosas y dice, yo no entiendo. Y pasan 2, 3, 4, 5 años y no entiende. Digo, no, pues si no, así no depende de uno. Uno explica y si la gente entiende, perfecto. Y si no entiende, pues si no, eso depende del Creador. Porque dice, tendré misericordia que tenga misericordia. Punto. ¿Quién es uno para aconsejarle al Creador que no? ¿No? Sí, Porque la Escritura dice a Paró, sí. para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. ¿Para qué levantó entonces a Faraón? Para mostrar poder. Tenía que usar a alguien para poder mostrar su poder. ¿A quién creó? A Faraón. De manera de que quien quiere tiene De quien misericordia, quiere, tiene misericordia. y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí ve? ¿Quién hace eso? El Eterno. De quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, lo endurece. Así de sencillo. ¿Complicado no? Me parece sencillo. Y el que quiso tener misericordia, perfecto. Y el que no la quiso, pues qué podemos hacer si depende de él. Eso no, ¿cómo hace uno? Uno quisiera, dijo Pablo al principio. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo al principio? Yo quisiera que todos mis parientes, ¿sí o no?, sean salvos. Y dice, pero tengo una mala noticia. No todos los israelitas son israelitas. Tenaz. Yo hubiera sido fariseo, me espeluco. Y digo, no diga eso. ¿Cómo hermano. así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que sí? Explícate dónde puedes. Entre esos puede estar, ¿sabe quién? Caifás, Judas, ¿sí o no? Un poco de fariseos del Sanedrín que estaban esa noche votando. Dios los creó para eso, para que votaran en contra. ¿Y qué puede decir uno? Y no puede decir nada de eso. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Punto. Sigue. De manera de que quien quiere tiene misericordia. De quien quiere, tiene misericordia. De manera que quien quiere, tiene Tiene misericordia. misericordia. Sí, Y al que quiere endurecer, endurece. endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? O sea, yo estoy diciendo, pero bueno, si Dios lo endureció, ¿de qué va a juzgar a Parod? Si él mismo lo endureció, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? ¿Qué dice en esa parte? Mas antes, oh hombre, Oh. ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? ¿Qué está diciendo? ¿Quién soy ¿Quién yo es? para decir para qué creo a Faraón o a Judas? ¿Por qué crearon a Judas? Pero sí que el man era judío, Judas Iscariote, tal vez de una zona donde dan sinagogas, eso, pero lo creó para matarlo, para destruirlo. ¿Yo qué puedo hacer eso? Dice, oh, ¿quién eres tú, hombre, para que tú que digas, tú eres injusto? Sí, sí. Ay, ¿qué podemos decir? No, pero muy mal hecho de parte de Dios, haber endurecido a buena papa de Faraón, ¿sí o no? Te hubiera hecho un justo juicio. No, dice, para eso lo cree. Sí. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Del mismo barro hizo un vaso Para honra, y el otro para deshonra. para deshonra. ¿Quién lo hizo? Akadosh Baruj. Hizo un vaso de honra y otro de deshonra. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Unos para honra, otros para deshonra. Que démosle gracias al Eterno que nos ha escogido a nosotros. Perfecto. ¿Por qué? No lo sabemos. Es más, eso no lo sabemos. Porque está diciendo que Él tiene misericordia del quien tiene misericordia. Yo no puedo dar un porqué a la misericordia, ¿no? Porque más malos que uno, y más buenos que uno también. Entonces no puede saber por qué lo escogió uno. No sabe. Estamos en esa fila, ¿no? Averiguando de por qué nos escogió y por qué nos predestinó. Pero dice que la misma masa del mismo barro hizo unos vasos a honra y otros vasos a deshonra. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y ese dice, oh, hombre, ¿quién eres tú para decirle a él por qué? Los juicios de Dios, los juicios no, bueno, eso que llaman entre comillas decretos de Dios son eternos, o sea, eso ya se sabe todo desde antes de crear el universo. ¿Pero qué decreto, papá? Por ejemplo, la cantidad es la palabra que más utilizan los ortodoxos, que es decreto. Digamos, ¿cuánto dinero voy a ganar yo este año? Ellos dicen, según lo que yo leí en Jabal y eso, Ah, ya. por ejemplo, dice, no, en Rosh Hashanah hay que pedir porque el decreto de nuestro dinero sea, no sé, muy generoso, conforme a lo que Dios quiera, vainas así. Pero es como si, o sea, como si en Rosh Hashanah, Pudiera cambiar yo. sí, Y yo pueda sí, cambiar como algo. si yo puedo meter las manos ahí por medio de mi oración para que el Eterno como que decrete eso, o establezca eso. O cambie eso. Pero ¿Sabes? entonces, Cábala. estamos entrando en otro punto No, que ellos es... se basan, Sí, se basan en porque la hay un cábala. rabino que explica eso. Se basan en la vida de Ezequías, el Sí. rey. Lo que tú me estás haciendo es, por ejemplo, utilizar letras para cambiar algo. Pero no, yo te cogí lo que tú cogiste de Sergio. O sea, utilizar letras para cambiar algo que está delante de mí. Utilizar letras, números y cosas y Sí, jugar bueno, con es otra cosas. cosa. Perfecto, es otra cosa. No, ellos se Pero basan que Sergio me dice, en por el libro de ejemplo, Ezequías, en el libro de Reyes, donde el rey Ezequías dice que ya se iba a morir, estaba ya agonizando. y alguien, Y va el profeta Isaías. sí, El profeta Isaías le dice que ya no hay salvación, que ya está para morirse. Y el profeta el rey Ezequiel le dice que le ora a Dios y si tal vez le da más años de vida, él va a cambiar su camino. Y dice que Isaías salió y vuelve enseguida. O sea, dice que es enseguida. Dice que Sí. salió hasta el patio y que vio una sombra moverse. sí. Era como un reloj. Y le dice, Isaías le dice, efectivamente, Dios me acaba de decir que usted va a vivir 15 años más. Pero los 15 años no fueron para bien, fueron para Sí, mal. bueno, para bien o para mal, pero le dio 15 años Pero de más. 15 años. Entonces tú dices, modificó un decreto, O sea, parece ser, o sea, los ortodoxos se basan como en eso. sí, Que como si el ser humano tiene la capacidad de alterar, digamos, lo que ya está establecido, porque para ya Isaías le ha dicho, usted está a punto de morir y está tirado en la cama muriendo. sí, pero entonces ya tenías que enfocarnos por otro lado. Y es para qué oramos y el por qué oramos. Pero, bueno, más allá de la oración de Isaías, o sea, ¿se puede alterar algo así, de ese orden? Porque según lo de Ezequiel, pues uno podría decir... Bueno, si se produce un cambio es porque ya está preestablecido independiente Eso, de mi eso oración. es lo que- Independiente de mi oración Pero, o por de mi ejemplo, plegaria. David, Por ejemplo, ya está establecido que vamos a Eso morir. correcto, sí, está establecido, establecido, murió. ¿cierto? O sea, óigame, se realiza lo establecido independiente de mi oración. Es decir, ¿sabe qué hubiera hecho el profeta? Isaías. Isaías hubiera podido largar, ¿sí me entiende? Irse hasta 2, 3 poblaciones más lejos. Y de todas maneras, milagrosamente, el rey recibir más vida, sin necesidad del anuncio de él, que ya estaba preestablecido, que le iba a dar una noticia y que el mismo eterno, esa noticia causó algo. En cambio, también le pudo haber mostrado a Jeremías que él tampoco se las sabía todas, Ezequiel. a Ezequiel, que él tampoco era pues el vidente del siglo. Y le estaba diciendo, yo también tengo autoridad sobre lo que tú, sujeto a una modificación tuya que yo te doy. Pero eso es un caso puntual, porque eso tampoco establece en todas las Pero profecías. Sí, es que entonces, solamente- Es que es puntual, es que lo uno puede que hacer los hizo casos, Sergio es muy- y uno puede hacer los casos puntuales una teología. Pero ellos montan, o sea, ortodoxos Ah, montaron claro, una teología claro. a partir del caso de Sí, Ezequiel. sí, la modificación. Ellos dicen, por ejemplo, eso, que si el Eterno tiene, por ejemplo, destinado para mí que el siguiente año yo fracase, si en Rosh Hashanah yo oro de tal manera con las oraciones que ellos establecieron ya, pues yo puedo como alterar eso, porque Isaías pudo alterar un decreto que el mismo Dios le había dado al mismo Isaías.
a partir de la oración que él hizo pues por el rey Ezequías. Y eso lo manejamos humanamente porque el Eterno no, siempre las cosas de tiempo él no las maneja. Él no tiene esa Sí, digamos suposición. esos. Eso se lo manejó al profeta. A lo que yo digo, bueno, lo que yo iba con eso era más allá de lo de Rosh Hashanah y eso que no era el tema como tal. Era, por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada, o sea, digamos la gente que, digamos, tiene la capacidad de predecir determinados acontecimientos, obviamente no los dan tan puntuales, no sé, Sí. y no son, digamos, profetas, son manes cualquiera, y Sí. pueden dar ese tipo de predicciones. Pero Pero, digamos, ¿cómo? digamos lo del avión, vamos por Sí. el caso de ejemplo. El man que predijo en abril que el avión se iba, que un avión cualquiera, el man no dijo fechas, no dijo equipos, solamente no dijo el nombre del equipo, solamente dijo un equipo en un avión se va a matar todo, aquí en Brasil. ¿Sí? El tipo dijo eso. O sea, eso ya estaba establecido. Sí. ¿Se ¿Puede podría cambiar? modificar? No. Es No, incambiable. no es incambiable. Lo que le hubiera podido dar, por ejemplo, en un cambio del- la, de la estructura de la profecía, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, llegar a decirle, no va a ser en Medellín, sino que va a ser en Perú. Más allá de eso, ¿Se es digamos, variable? Sí, Eso podría, es no, estoy jugando, perdóname, al Con la plan de profecía. Dios, estoy jugando con la profecía. no tanto Sí. con la bendición de Pero, Dios, sino con la profecía. porque el propósito tiene dicho que es el bus llega al final. El final de esos chicos era morir. ¿Sí me entiendes? De aquí a aquí era morir, hasta aquí, como era otro de salvarse. Hasta este punto aquí era. ¿Sí o no? Ese era el bus que dice, este es tu vida, hasta aquí llega. Dentro del bus se puede jugar. Dentro del bus. ¿Sí? Y ese bus hubiera podido decir Perú, Medellín, o yo qué sé. Pero ya está establecido para la fecha y ese momento, ese instante que no maneja cada uno, sino manejamos nosotros, que ellos perecieran. Ahora, ¿cómo lo hace un vidente? Por lo que yo te decía, Un demonio. porque es un demonio. Y ese demonio es un demonio de qué cosa? De adivinación. Que actúa en la persona, sí. Y que tiene, persona que le dijo. sí, tiene acceso a esa información, sí. Claro, él tiene acceso a esa información. ¿Por qué? Porque a ese demonio le fue dado un don, que pudo haber sido la adivinación. Y el Eterno no va a quitar un don. Él jamás quita. Por eso a Hasatán se le dejó con todas sus habilidades. ¿Sí? A Hasatán nunca se le quitaron sus habilidades. No se lo quita. O sea, lo limita, que es lo que siempre hemos dicho. ¿Cierto? Él quiere robar en tal lado. No se lo permite. Pero él sigue siendo ¿qué cosa? Ladrón. ¿Sí? Bueno, él desvinculó algo. Pero él sigue también teniendo un tipo de sabiduría. La escritura dice que él tiene un tipo de sabiduría que es como terrenal. Y es diabólica, dice el versículo. O sea que él tiene mucha sabiduría. Basta con escuchar a Hitler o a Mussolini, ¿sí o no? O al Papa, ¿sí? O a un filósofo cualquiera, Coiré, cualquiera de ellos tiene una sabiduría que uno dice, pero estos manes dónde sacaron tanto, ¿sí o no? Y eso es imputado por demonios y los demonios tienen esas habilidades, pero el Eterno no va a quitar ese don. ¿Sí? O sea, Él Digamos, llama... ellos tienen información de acontecimientos. Claro, O sea, todo claro, tipo de claro, acontecimientos. porque, claro, obvio, tienen esa capacidad, lo mismo que la capacidad que tiene el profeta. Un profeta, ¿no? Un profeta del Creador. Bueno, yo creo que dejemos ahí.